Buenos días, siendo las 11:05 del día 12 de noviembre del año 2020, da inicio a la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Voy a solicitar al señor secretario general Alejandro Javier Martínez Mejía verifique el quórum e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con su permiso, señor presidente, se hace constar que se encuentra presente las magistradas y el magistrado integrante del Pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar rápidamente. Asimismo, le informo que será una materia de resolución 3 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y un procedimiento especial sancionador con la clave de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Señores magistrados, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestar en votación económica solicitando al secretario general informe sobre el resultado de la misma. Le informo, señor presidente, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y del magistrado presente. A continuación, tiene el uso de la voz la magistrada María Dolores López Loza para la cuenta del proyecto de resolución que su ponencia somete a la consideración de este pleno. Muchas gracias, magistrado presidente. En este momento le solicito al licenciado Juan Antonio Macías Pérez, coordinador de la ponencia a mi cargo, nos dé cuenta del asunto que hoy traemos a este pleno a consideración. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas, me permito dar cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 58 de este año, promovido por Armando de la Cruz Uribe Valle en contra de la resolución emitida por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional en fecha 29 de septiembre del 2020 dentro del expediente identificado con la clave CNJP-JDP-GUA 060/2020. En el proyecto se propone revocar la resolución impugnada en atención a las siguientes consideraciones. En primer término, en el proyecto se advirtió que la autoridad responsable no realizó ninguna prevención para que el enjuiciante pudiera aclarar la discrepancia en el nombre de la persona cuya voluntad era interponer el medio de impugnación, ni requirió la exhibición del documento correspondiente donde el impugnante demostraba su personería, por lo que el desechamiento de plano cuestionado resultó incorrecto. En este sentido, se consideró que si bien lo ordinario se debía revocar la resolución impugnada para el efecto de que la responsable emitiera un requerimiento al actor para subsanar las irregularidades advertidas, lo cierto es que en el caso ya no es necesario, pues al interponer el presente medio de impugnación quedó claro que el actor en el juicio del militante es Armando de la Cruz Uribe Valle, y en todo caso el hecho de que aparezca una firma atribuida a Roberto Olmedo Rosas no es más que un error que debió advertir la autoridad responsable desde la presentación de la demanda primigenia en la razón de recepción o acuse correspondiente. Asimismo, se advirtió como un hecho notorio que en el caso, por algún error, se cambió la hoja de la firma del escrito de la demanda del hoy actor en el medio de impugnación intrapartidista por la de otro promovente, ya que aquella que le corresponde obra dentro del expediente del juicio ciudadano T-JPDC-59/2020 del índice de este tribunal. Por otra parte, se consideró demostrada la personería del actor como militante del Partido Revolucionario Institucional, ya que si bien la responsable señaló que no se justificó al no haberse acompañado documento original o copia certificada que así lo acreditara, lo cierto es que ese dato, al ser información pública, puede consultarse en la página oficial de dicho instituto político, de la que se advierte que Armando de la Cruz Uribe Valle tiene el carácter de militante, aunado al hecho de que la responsable se encuentra conociendo de un procedimiento sancionador instaurado en su contra por presuntas infracciones a la normativa interna del partido, con lo que se pretende su expulsión, lo que corrobora su calidad de militante porque de otra manera no podría seguirse en su contra un procedimiento de esta naturaleza. De ahí que para la ponencia se deben tener por satisfechos los requisitos presuntamente incumplidos y emitir una nueva resolución dentro del plazo de 72 horas posteriores a la notificación respectiva. Es la cuenta, magistrado presidente, señora magistrada. Gracias, secretario. Señor magistrado, someto a su consideración el proyecto de la cuenta. No hay intervención y solicito al secretario general se sirva a tomar la votación del proyecto de la cuenta. Por su autorización, magistrado presidente, magistrado Gerardo Flora Silva, Con el proyecto. magistrada María Dolores López Loza, Con mi proyecto. magistrada Yari Zapata López, Con el proyecto. magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos.
En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número T-JPDC-58/2020 se resuelve. Primero, se revoca la resolución de fecha 29 de septiembre de 2020 emitida por la Comisión de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional dentro del juicio para la protección de los derechos partidarios del militante identificado con la clave CNJP-JDP-WA-060/2020. Segundo, se instruye a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional para que proceda conforme a lo precisado en el apartado de efectos del presente fallo. A continuación, tiene el uso de la voz la magistrada Yael Zapata López para la cuenta de los proyectos de resolución que su ponencia somete a consideración de este pleno. Gracias, presidente. Buenas tardes. Buenos días. Solo para solicitar a la secretaria de ponencia, la maestra Cintia Patricia Campos Lajovich, proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que somete la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrado presidente y magistradas que integran el pleno de este tribunal, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número TEG-JPDC-55/2020 y su acumulado TEG-JPDC-56/2020, promovidos el primero por Patricia Estela Arbizu Álvarez y Mauricio Mata Soria, y el segundo por Leonor Ramírez Cabrera, en contra del procedimiento de la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe a los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Guanajuato, respecto a la propuesta de reglamento para la postulación de candidaturas indígenas del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, del acuerdo CGIE-38/2020 y el reglamento para la postulación de candidaturas indígenas del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, emitidos por el Consejo General del citado instituto. En el proyecto se propone, por un lado, el sobreseimiento respecto de los agravios que controvierten aspectos relativos a la consulta, pues esta es un acto interno relativo a la facultad reglamentaria del mencionado instituto, por lo que no es definitivo ni firme, lo que hace improcedente su análisis de forma autónoma e independiente, en atención a que constituye un paso o etapa del proceso de reglamentación que culmina con la expedición del acuerdo y consecuente aprobación del reglamento. En este sentido, se entiende que no es susceptible de generar perjuicio a las personas quejosas. Por otro lado, se propone declarar la ineficacia de los agravios consistentes en la violación a los artículos 1 y 2 de la Constitución Federal, que las personas inconformes tradujeron en que el Instituto carece de facultades para autorizar al Consejo Estatal Indígena para expedir constancias de pertenencia comunitaria. La omisión del Instituto de fundar y motivar la opinión referente a que se integre un nuevo padrón como resultado de la consulta, violación a los principios de paridad y progresividad en la emisión del reglamento, así como la desproporcionalidad del porcentaje para la postulación de candidaturas indígenas. Lo anterior por considerarse que no existió violación alegada en virtud que el Instituto sí cuenta con facultades para autorizar al Consejo Estatal Indígena para expedir constancias de pertenencia comunitaria. No fue omiso en fundar y motivar la respuesta a la opinión referente a que se integre un nuevo padrón como resultado de la consulta. No existe violación a los principios de paridad y progresividad en la emisión del reglamento y que a las personas quejosas no les genera perjuicio el porcentaje para la postulación de candidaturas indígenas. Con independencia de ello, se propone modificar el acuerdo impugnado, pues del mismo se advierte que el Instituto incurrió en un error de concordancia respecto a la ley electoral local, pues el texto legal e incluso el reglamento controvertido establecen que en los municipios con más del 25% de población indígena, los partidos políticos, las coaliciones y las candidaturas independientes deben incluir al menos una fórmula de candidaturas a regidurías integrada por personas indígenas en los primeros 4 lugares de la lista, y no como se sentó en el acuerdo impugnado, donde la responsable anotó la obligación de incluir una fórmula de candidaturas, por lo que al ser incorrecto se hace necesario modificar el mencionado acuerdo. Finalmente, se propone dar vista y vincular al Congreso del Estado de Guanajuato y al Instituto para que revisen las adecuaciones atinentes en materia de derechos político-electorales de los pueblos, comunidades y personas indígenas, respecto de las postulaciones para diputaciones locales, de modo que en ejercicio de las facultades de libertad de configuración legislativa y de acuerdo con su agenda, antes del inicio del siguiente proceso electoral ordinario local,
armonicen las disposiciones necesarias a fin de tutelar los derechos político-electorales en materia de derechos indígenas, para hacer efectiva y real su participación en la vida democrática del Estado. Por otro lado, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número TEG-JPDC-59/2020, promovido por Jacobo Manríquez Romero, en su carácter de militante del Partido Revolucionario Institucional, en contra de la resolución emitida por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del citado Instituto Político, el 29 de septiembre del año en curso, dentro del expediente CNJ-JDP-WA-059/2020. En el proyecto se propone revocar la resolución impugnada al resultar infundado el agravio hecho valer por el actor, en virtud que ante la discrepancia advertida entre el nombre del quejoso y aquel respecto del que aparecía en la firma del medio de impugnación intrapartidaria, la autoridad responsable debió prevenir al enjuiciante para aclararla y precisar que su voluntad era interponer dicho medio de impugnación y demostrar su personería, por lo que el desechamiento del plano cuestionado fue incorrecto. Esto porque para garantizar el acceso a la justicia en forma efectiva, las personas que están encargadas de las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, así como los de impartición de justicia de los partidos políticos, están obligadas a revisar, entre otros elementos, si las promociones fueron recibidas en original y con firma autógrafa, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza. Deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente, lo que en el caso no se asentó. Por tanto, lo que en este asunto debió ocurrir es que la Comisión de Justicia Leudida, al advertir la diferencia entre el nombre del promovente del medio impugnativo y aquel que aparece en la firma del mismo, requiriera al quejoso para que compareciera en dicho órgano interno de justicia, debidamente identificado, y manifestara su voluntad para promoverlo, así como para que ratificara su demanda, pues esa es la única manera de reforzar la presunción legal de que firmó este escrito, y con ello se generara certeza de su voluntad para acceder a ese medio impugnativo, mas no desecharlo como lo hizo. Por último, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-08/2020, denunciado por Elmeluíges Alcaraz Hernández, en su carácter de secretaria general en funciones de presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, en contra de Lilia Denise García Muñoz Ledo, diputada local por el 5º Distrito y Partido Acción Nacional, por la supuesta promoción personalizada, actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos, derivado de la entrega de productos a la ciudadanía durante la emergencia sanitaria originada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19, por considerar que estos hechos pudieran constituir violaciones a la normatividad electoral. En el proyecto se propone determinar como inexistentes las infracciones atribuidas a la denunciada, consistentes en actos anticipados de campaña, promoción personalizada y la utilización indebida de recursos públicos, y en cuanto al Partido Acción Nacional, por culpa invigilante. Lo anterior porque de las constancias que integraron la investigación, se concluye que no se reveló una conducta reiterada y sistemática por parte de la diputada local que implicara una sobreexposición con afán de posicionarse para generar promoción personalizada, así como que no constituyen elementos suficientes que permitan determinar incidencia alguna en el proceso electoral 2020-2021, por lo que no se vulneró lo dispuesto por los artículos 134, párrafos 7º y 8º de la Constitución Federal, 122 de la Constitución Local, 449, inciso C de la Ley General Electoral, 350 fracción tercera, 370 fracciones primera y tercera de la Ley Electoral Local y 51 fracción primera y tercera del Reglamento de Quejas y Denuncias. Por otro lado, tampoco se hicieron pruebas que demostraron que la denunciada erogó recursos públicos para efectuar la entrega u ofrecimiento de productos. En consecuencia, no se vulneró el principio de imparcialidad en la contienda, tutelado por el artículo 134, párrafo 7º de la Constitución Federal, ni en la normatividad general y local. Por ende, no se acreditó la conducta imputada. Finalmente, en relación a la infracción atribuida al Partido Acción Nacional, si bien es cierto que existe un vínculo entre la denunciada y dicho instituto político, no se acreditó la existencia de los actos señalados a la diputada. Por tanto, no es posible atribuirle responsabilidad alguna, ya que no se demostró que tuviera participación en la conducta denunciada,
aunado que no resulta aceptable determinar la responsabilidad de los partidos políticos por conductas desplegadas por el funcionario en ejercicio de sus atribuciones, pues implicaría reconocer que se encuentran en una relación de supra a subordinación respecto de ellos. Es la cuenta, señoras magistradas y señor magistrado. Gracias, señora secretaria. Señora magistrada, someto a su consideración los créditos de la cuenta. Yo, en el caso particular del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano TJPC 55/2020 hizo acumulado el número 56, voy a permitirme hacer algunas observaciones respecto al proyecto, porque diciendo sobre algunas partes de este proyecto, ¿verdad? Con el debido respeto, me permitiría mencionar respecto a este asunto los aspectos relacionados con la confirmación del contenido del artículo 6 del reglamento aprobado por el Instituto Electoral en el acuerdo CGI-038/2020, y obviamente también las cuestiones relativas a la vinculación del Congreso del Estado de Guanajuato para legislar en materia de candidaturas indígenas a diputados locales que se propone en el proyecto, ¿verdad? Lo anterior atendiendo a las siguientes consideraciones y fundamentos. Según se relata y se advierte del proyecto circulado, ¿verdad? La sentencia con la que se disiente declara infundado el agravio identificado en el punto 4.8.2 como C, desproporcionalidad del porcentaje para la postulación de candidatos indígenas, al estimar que el artículo 6 del reglamento para la postulación de candidaturas indígenas a regidurías se advierte la existencia de una acción afirmativa implementada por el Instituto Electoral que tiene como fin garantizar la participación de pueblos y comunidades indígenas en la vida política. Sin embargo, tal situación a mi juicio no se actualiza, ello debido a que la norma reglamentaria es una reproducción del texto del artículo 184 bis de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, que por tal motivo no puede considerarse una acción afirmativa en favor de los pueblos y comunidades indígenas, lo que permitiría declarar fundado el agravio y suficiente para vincular a la autoridad administrativa electoral a definir el número de candidaturas indígenas en las planillas que se registran para renovar el Ayuntamiento de Tierra Blanca, Guanajuato. Desde mi perspectiva, lo anterior es así, ya que de acuerdo con la jurisprudencia 11/2015 del rubro acciones afirmativas, elementos fundamentales son requisitos para configurar una acción afirmativa 3, objeto y fin, personas destinadas y una conducta exigible. Para el caso concreto, si bien se actualiza el segundo elemento, pues las personas destinatarias del reglamento son aquellas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, el resto de los elementos no se configuran en atención a lo siguiente. El objeto y fin de la acción afirmativa sería alcanzar una representación a nivel de participación equilibrada, lo cual, desde mi punto de vista, no se cumple, pues el reglamento emitido por el Instituto Electoral se limitó a reproducir la disposición genérica contenida en el artículo 184 bis, con la cual solo se habla de incorporar al menos una fórmula de candidaturas a regidurías integradas por personas indígenas sin que en ningún momento se estipulara la cantidad concreta, atendiendo a los parámetros numéricos y de porcentajes que reflejan las condiciones particulares de los municipios en cuestión. Así tampoco se establece en el referido artículo 6 del reglamento en cita una conducta exigible que delimite lo iniciado en el artículo 184 bis de la ley, tomando en cuenta el contexto en el cual se aplicaría la acción afirmativa, pues de ser así se considera el porcentaje de población indígena que habita en cada municipio y con ello definir de manera concreta el número de candidaturas indígenas a regidurías en cada planilla que se registre, con el fin de que exista representación pluricultural en los ayuntamientos que se conformen a futuro. Dicho de otra manera, al mantenerse en el reglamento la redacción de la ley que solo establece los parámetros para definir el número de candidaturas indígenas que deberán incluirse en las planillas que se registran en cada municipio para renovar ayuntamientos, no se cumple con el propósito de toda norma reglamentaria, que es la de definir e instrumentar el cómo de los supuestos legales.
En el caso del municipio de Tierra Blanca, el reglamento mantiene la indefinición, a pesar de que el Instituto Electoral ya contaba con el parámetro determinante del porcentaje de población indígena en dicha localidad, que asciende al 79.96%, muy por encima del 25% contemplado como base en la ley para incorporar al menos una candidatura indígena en cada planilla. Si bien se considera que el Instituto Electoral emitió un reglamento que regula lo dispuesto por el artículo 184 bis y de acuerdo con criterios de sala superior, los reglamentos se encuentran sujetos a los límites de los principios de reserva, de ley y subordinación jerárquica. La definición de un número concreto de candidaturas indígenas a regidurías en los casos de los municipios que excedan el 25% de población indígena sería, a mi juicio, una acción que no quebranta esos principios. Por el contrario, el establecimiento de un número definido de candidaturas indígenas a regidurías traerá consigo certeza jurídica de las personas integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, pues les garantiza proporcionalidad de su representación en las planillas y, en consecuencia, en los ayuntamientos que se conformen, permitiéndoles tener participación efectiva en los procesos de toma de decisiones. Es así, desde mi punto de vista, que debe reglamentar al respecto y configurar una fórmula en la que a mayor población indígena corresponde mayor cantidad de candidaturas de esta naturaleza a regidurías, y no solo limitarse a reproducir el texto de la ley que de forma imprecisa solo establece la obligación de incorporar al menos una fórmula de candidaturas a regidurías integradas por personas indígenas. Esto en aras de preservar la representación de los pueblos y comunidades indígenas en la conformación del ayuntamiento, que es lo que se pretende con la reforma y adición del artículo 184 bis. Lo anterior debido a que la porción normativa que habla al menos no debió interpretarse por el Instituto Local en un sentido restrictivo de solo uno. Por el contrario, debe considerarse que esta redacción utilizada desde el legislador guanajuatense factibiliza contemplar un número mayor de regidurías si el porcentaje de población indígena en dicha localidad asciende por encima del 25%, como es el caso del municipio de Tierra Blanca, con un 79.96%. Por ese motivo considero que el criterio utilizado por la autoridad administrativa electoral, lejos de considerarse como la existencia de una acción afirmativa implementada para garantizar la participación de pueblos y comunidades indígenas en la vida política, en realidad, reitero, desde mi punto de vista, es una determinación que precisamente incumple con reglamentar de forma adecuada la situación a debate. Por ese motivo no comparto, lo que se plantea en el proyecto que se está analizando. Por otra parte, también estaría disintiendo con la postura planteada en el proyecto en el sentido de vincular al Congreso del Estado al cumplimiento de una sentencia dictada en un juicio en el que no fue parte y no se tuvo como materia de litis algún acto u omisión que le fuera imputable. En efecto, en el caso, la parte actora se quejó de que el Instituto Electoral debió prever una medida afirmativa para que también en el Congreso local se vieran representados los pueblos y comunidades indígenas de nuestra entidad. Así, el acto impugnado fue el acuerdo CG-038-2020 y su consecuente reglamento, ambos imputables al referido instituto, no así la ley electoral local ni algún acto o omisión del Congreso del Estado. Luego, la sentencia debía constreñirse a ese planteamiento para guardar plena coincidencia con la causa de pedir y no introdecir aspectos o elementos ajenos a la controversia que llevarán indebidamente a resolver más allá y decidir algo distinto como ocurrió. De ahí que estimo se incurre en el vicio de incongruencia de la sentencia, tal como lo establece la jurisprudencia 28/2019 de la Sala Superior del rubro congruencia externa e interna. Se debe de cumplir en todas las sentencias. No es impedimento para asumir tal postura el criterio que se contiene en la jurisprudencia 31/2002 de la Sala Superior del rubro ejecución de sentencias electorales. Las autoridades están obligadas a acatarlas independientemente de que no tengan el carácter de responsables cuando por sus funciones deban desplegar actos para su cumplimiento, dado que en el caso que nos ocupa, como ya se dijo, la sentencia no debió ocuparse del análisis de la ley, pues hoy es ajeno a la controversia a dilucidar y por tanto no le resultaría exigible al Congreso del Estado su cumplimiento,
solo al Instituto Electoral y en cuanto a su facultad reglamentaria, con sus límites derivados de los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica. Con todo lo anterior, no se desconoce la necesidad de proteger, promover y respetar en mayor medida los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas con la finalidad de garantizar su participación y representación en el Congreso del Estado, por lo que en todo caso en la sentencia podría realizarse lege ferenda, es decir, hacer llegar al órgano legislativo una observación o consideración para ser tomado en cuenta en una posible y futura reforma a nuestra ley de instituciones y procedimientos electorales. Por esos motivos es por los que yo no concuerdo en esos puntos con el proyecto que se presenta. Esa es mi intervención. No sé si haya intervención de alguien más de los integrantes de este pleno. Adelante. Gracias, presidente. Nada más para hacer algunas precisiones que considero importantes. Creo que ya todo está señalado en esta resolución, en este proyecto que se presenta a consideración de este pleno, pero bueno, simplemente para hacer algunas pequeñas puntualizaciones que considero ya están dentro de la propia resolución, pero bueno, no está de más señalarlas en esta sesión. Por lo que hace al artículo 6 de este reglamento que fue aprobado en el acuerdo 38 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, acuerdo de este año, bueno, señalar que efectivamente está recogiendo lo que se señala en la propia ley al señalar que la postulación de candidaturas indígenas será al menos en al menos una fórmula en los primeros 4 lugares, por lo que considero que estipular una cantidad concreta en el caso concreto del municipio de Tierra Blanca, hacer alguna señalización en cuanto al número de regidurías que podría postular cada partido político en el momento adecuado, creo que sería inclusive limitativo el hecho de que la ley y el propio reglamento señalen esta posibilidad de al menos una fórmula. Creo que es lo que se garantiza a la población indígena a que puedan acceder a 2, a 4, a 6 e inclusive, ¿por qué no?, hasta las 8 regidurías a las que tiene derecho este municipio. Creo que señalar un porcentaje en base a esta población del 79.96%, inclusive creo que podríamos caer en alguna limitante. Si bien en el propio proyecto de resolución se hace referencia a que no hay antecedente de que se hayan postulado candidaturas, creo que al abrir esta puerta con señalar al menos una fórmula de candidaturas en los primeros 4 lugares, creo que se garantiza la participación de la población indígena y no se limita, en cambio, su participación. Por lo que hace al tema de vincular al Congreso del Estado, si bien es cierto, no fue parte y no fue llamado, cabe señalar que observamos una omisión legislativa y por eso es que se le da vista al Congreso del Estado en los efectos y se le vincula para que en ejercicio de sus facultades de libertad de configuración legislativa y de acuerdo a la agenda pudieran contemplar este tema para armonizar las disposiciones a fin de tutelar los derechos político-electorales y la participación de las personas indígenas en el siguiente proceso electoral comicial. Esto en virtud de que este proceso ya inició desde el pasado 7 de septiembre. Sería todo, presidente. Gracias. Gracias, señora magistrada. ¿Alguna otra intervención más? Como no hay más intervenciones, voy a solicitar al secretario general se sirva a tomar la votación de los proyectos de la cuenta. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Gerardo Rafael Arturo Silva. De acuerdo con el proyecto de juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano TEC JPS 59/2020 y del procedimiento especial sancionador TEC PES 11-8/2020. En lo relativo al proyecto de juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano TEC JPS-55/2020 y su acumulado TEC JPS 56/2020, mi voto es en contra. Incluso solamente en los puntos que especifiqué en mi intervención.
intervención. Magistrada María Dolores Lopelosa. De acuerdo con los proyectos en los términos de la cuenta. Magistrada Yari Zapata López. Con los proyectos. Un momento, señor, perdón, más en este caso, como ya se ha establecido la votación por mayoría respecto del JPS 55 diagonal 2020 y su acumulado, Sí. de acuerdo a lo que establece el reglamento, anuncio la presentación de mi voto particular. Sí, magistrado. A continuación, magistrado presidente, le informo que los proyectos relativos al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano TEC-JPDC-59 diagonal 2020 y el procedimiento especial sancionado TEC-PES 08 diagonal 2020 fueron aprobados por unanimidad de votos. En lo relativo al juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano TEC-JPDC-55 diagonal 2020 y su acumulado TEC-JPDC-56 diagonal 2020 fueron aprobados por mayoría de votos, con 2 votos a favor de la magistrada María Dolores Lopelosa y la magistrada Yari Zapata López, y el voto en contra de usted, magistrado presidente Gerardo Rafael Torres Silva. Gracias, señor secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número TEC-JPDC-55 diagonal 2020 y su acumulado TEC-JPDC-56 diagonal 2020 se resuelve. Primero, se sobresee de conformidad con el punto 2.4.1 el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano por las consideraciones hechas valer en dicho apartado. Segundo, a mayor abundamiento se consideran infundados los motivos de inconformidad expuestos por quienes impugnan respecto a los actos controvertidos conforme a lo asentado en el apartado 3 de la sentencia que se emite. Tercero, se declaran infundados los puntos de agravo respecto a los actos impugnados conforme a lo expuesto en los apartados 4.12.1, 4.12.3, 4.12.4 y 4.12.5 de esta resolución. Cuarto, se declara infundado el punto de agravo estudiado en el apartado 4.12.2 y se da vista y vincula al Congreso del Estado y al Instituto en los términos señalados en el apartado de efectos. Quinto, se modifica el acuerdo CG-YEC diagonal 038 diagonal 2020 de 4 de septiembre de 2020 con el que se expide el reglamento para la postulación de candidaturas indígenas del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato de acuerdo con lo señalado en el apartado de efectos. En cuanto al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número T-JPDC-59 diagonal 2020 se resuelve. Primero, se declaran fundados los agravios expuestos en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano identificado con el número T-JPDC-59 diagonal 2020 promovido por Jacobo Manrique Romero, de acuerdo a lo establecido en el punto 3 de esta resolución. Segundo, se revoca la resolución del expediente CNJP-JDP-WA-059 diagonal 2020 del 29 de septiembre de 2020 dictada por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional. Tercero, se ordena a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional realizar los actos indicados en el punto 4. Respecto del procedimiento especial sancionador número T-PES-08 diagonal 2020 se resuelve. Único, se declaran inexistentes las violaciones atribuidas a Lidia Denise García Muñoz Ledo en su calidad de diputado local por el 5º Distrito del Congreso del Estado de Guanajuato y al Partido Acción Nacional, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna al no acreditarse las conductas denunciadas en términos de lo expuesto en el apartado 3 de esta resolución. Señoras magistradas, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública, siendo las 11:39 del día 12 de noviembre de 2020, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenos días.